Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, soy el maestro en Ciencias Sociales, Jorge Antonio Chas Ortiz, y estoy a cargo del seminario de taller de proyectos de intervención del séptimo semestre de la licenciatura en Sociología. Hoy vamos a presentar una pequeña clase del tema llamado Proyectos de Intervención Comunitarios, un diseño basado en la comparación de políticas públicas. Para ello, los alumnos del séptimo semestre nos ayudarán con las exposiciones. Primero comenzamos siguiendo a la doctora Mori, que nos explica que para hacer un proyecto de intervención o una política pública se necesitan de 8 fases u 8 momentos históricos. Posteriormente, cada uno de los alumnos nos explicará diferentes momentos y escenarios históricos de las políticas públicas, como si es un método o un enfoque, qué vamos a comparar dentro de esta idea, cuáles son los tipos, cómo nacen estas políticas públicas, en la comparación ya como diseño metodológico y científico. Y posteriormente ya cerraremos haciendo la conclusión, revisando estas 8 fases de una manera más puntual y viendo las técnicas que necesitamos en cada una de ellas. Para empezar, comenzamos con la Mayrani, que nos expondrá qué es una política pública. Bueno, ¿qué son las políticas públicas? Son el resultado que hay entre el puente que se establece entre el Estado y la sociedad. El Estado entendido como un régimen democrático en el cual está involucrado un proceso de toma de decisiones. ¿Qué es la democracia? Hay que recordar que la democracia es el poder popular, que tiene que ver con la noción de pueblo. El pueblo no entendido como que lo son todos, porque la ciudadanía implica en México que sean mayores de 18 años. Así que hay 2 principios fundamentales para entender al pueblo como una unidad operativa que tiene que ver con principios decisionales, el principio de mayoría absoluta y el principio de mayoría moderada. Elegir es una cosa y decidir es otra. Aquí esta parte es muy importante porque, como bien nos comenta Matías, muchas veces el Estado o el gobierno, las instituciones gubernamentales únicamente ejercen esta idea bajo situaciones electorales, ¿no? Y posteriormente ya no nos dan ninguna evaluación y mucho menos nos presentan los resultados de las mismas. Mayrani, por favor. Bueno, hay 2 tipos de comparación. La comparación diacrónica de la cuestión, que tiene que ver en cómo se está llevando a cabo una política pública en 2 momentos históricos distintos, y la comparación sincrónica de la cuestión, que tiene que ver cómo una política pública se está llevando a cabo por diferentes estados. Es importante que al hablar de la comparación se tome en cuenta la evaluación entendida como la valoración de las actividades gubernamentales, que tiene que ver con las decisiones futuras que se lleven a cabo a partir de la evaluación post o ex post que se hace sobre la misma. Y a partir de aquí nosotros nos preguntamos si esto es un método o es un enfoque. Para ello nos apoyamos en el libro de Giovanni Sartori y Mauricio Merino. Diana, ¿va a hacer favor de apoyarnos en esta parte? Bueno, como dice el profesor, existen 2 formas de mirar al estudio comparado, desde el método o desde un enfoque. A partir de lo que hemos revisado en el seminario, el método comparado para Wilker y Cardoso es una derivación del método científico, así como el método experimental, el estadístico y el histórico. Sin embargo, estos últimos 3 tienen ciertas desventajas en su aplicación dentro de las políticas públicas. Si bien el experimental, muchas veces nosotros como investigadores o como aplicadores de estas políticas no tenemos la capacidad de poner a prueba y error a nuestros sujetos de estudio, además de que en muchas ocasiones resulta excesivamente caro. En el método estadístico no necesita de un largo tiempo para poder ser comparado, es decir, muchas veces las poblaciones no son las mismas ni las variables, entonces esto no nos permite hacer la comparación. Desde el método histórico, que si bien es muy aplicado en las ciencias sociales, nos ayuda a contextualizar el fenómeno en su totalidad. Sin embargo, como nosotros atendemos a poblaciones y problemas muy particulares, en muchas ocasiones no nos permite hacer las generalizaciones necesarias para poder partir de nuestro problema. En este sentido, el método comparado tiene como objetivo la contrastación con las hipótesis. Sin embargo, también tiene ciertas características.
ya sea de capacidad de análisis, de la inferencia causal, que es decir, podemos tener las hipótesis y hacer la contrastación empírica con nuestros fenómenos muy particulares, la búsqueda de similitudes y disimilitudes, que esto es básico en cualquier aplicación del método, la contextualización en tiempo y espacio. Desde la licenciatura en Sociología tenemos algunas otras experiencias, ya sea de Durkheim o de Weber, en la aplicación de la sociología comparada que utiliza este método. Bien, entonces, siguiendo a Sartori y a Morlino, nos preguntamos qué es lo que se va a comparar y qué atributos debe de tener esto que comparamos dentro de las políticas públicas. Adrián nos hará favor de explicarnos esta parte. Bien, ya que comparar implica asimilar y diferenciar en los límites, una de las principales problemáticas que se presenta muy frecuentemente en qué comparar es la problemática de querer comparar lo incomparable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una entidad posee características muy similares a otra, el análisis comparativo nos daría como resultado de primera mano que son casi similares. De igual forma, si cuentan con características muy diferenciadas entre una entidad y otra, por lógica nos brindaría el resultado de que son incompatibles o que tienen características muy desiguales. Entonces, por lo tanto, lo que es conveniente es comparar características compartidas y en parte características no compartidas. Sartori, a partir de lo mencionado, Sartori nos proporciona 4 pautas para evitar en lo que es que comparar. El primero sería el parroquialismo, que viene siendo el análisis de un concepto aplicado sin generalizar, es decir, que es tan específico que no se puede comparar. La mala clasificación como segunda pauta que señala Sartori es no saber qué comparar. Son los elementos que también involucran en el gradualismo. También interviene la característica de también no saber qué comparar. El estiramiento de conceptos que viene seguido de esas dos pautas es querer abrir el concepto demasiado para aplicarla a otros, es decir, la misma característica que menciona Sartori de lo que es el perro gato, como un ejemplo claro sería aplicar las características que son propiamente de los perros, aplicarlos de manera acalzadora hacia los gatos. Entonces, por lo tanto, lo que es conveniente preguntar en un análisis de qué comparar, no es comparar por comparar, sino que sí es comparable en un primer momento y sí es comparable en qué aspecto. Entonces, desde ahí nos seguimos preguntando a partir de la lectura de Workroft y Cardoso, ¿cuántos tipos de políticas públicas existen y cuándo podemos compararlas? La compañera Lidice nos ayudará en esta parte. Bueno, encontramos principalmente 2 tipos para comparar las políticas públicas. Uno de ellos es el tipo metodológico. Encontramos también el estudio comparativo. Estas 2 están relacionadas y son denominadas políticas sectoriales, las cuales van a estudiar a detalle una política pública o bien va a hacer un análisis de una política concreta. Posteriormente existen 3 tipos de análisis. El primero es el de las políticas públicas, el cual va a establecer pautas para el estudio de estas, desde preguntas: ¿qué es una política pública? ¿Qué factores van a estar determinando tanto la política? Desde un enfoque descriptivo y analítico. El análisis de las políticas sectoriales trata de encontrar patrones comunes y diferenciales. Después se va a comparar distintas realidades en donde se está aplicando esta política pública. Por último, el análisis comparado de las políticas públicas van a buscar variables que expliquen estas similitudes y diferencias encontradas. Aquí la comparación va a ser usada como método para explicar los fenómenos políticos sociales que se estén encontrando. Nos podemos apoyar del método estadístico y bien del estudio de casos. Lidice nos habla de una parte muy importante, la comparación ya como un método, pero no siempre esta comparación ha sido un método científico. Jorge nos dará una pequeña reseña. Bueno, el método comparativo no es novedoso. Siempre se ha recurrido al método comparativo. Desde Aristóteles a Maquiavelo se ha asociado
esta metodología con los estudios políticos. Esta metodología nos va a permitir ser la principal fuente de conocimiento, ratificación de juicio y de las evaluaciones. En este primer momento, los estudios comparativos van a tener un carácter normativo. Estos van a incluir obras de Montesquieu y Maquiavelo. Posteriormente, en épocas de posguerra, que es cuando se consolida, van a existir dos procesos simultáneos para que este se dé. El primero va a ser el surgimiento de la administración pública como campo disciplinar y el segundo es el desarrollo de la política comparada. Posterior a la posguerra será el segundo momento. Con Laswell y otros científicos lo van a denominar ciencia de las políticas públicas. Esto quiere decir que, bueno, en el problema y las soluciones no se debe de perder el carácter científico para que se dé de una manera mejor. ¿Cómo nos sirven las políticas públicas dentro de estos diseños de proyectos de intervención? Como bien lo comentábamos al principio, la doctora Mori nos da 8 fases de estos proyectos de intervención, donde las políticas públicas las vamos a aplicar en esos últimos 4, que es evaluación final, ejecución e implementación de la política pública o del proyecto, evaluación final y posteriormente la comunicación de todos estos resultados de las evaluaciones de estas políticas públicas. ¿Por qué nos sirve estas políticas públicas dentro de lo que es el seminario? Porque también observamos en diferentes momentos los chicos tienen que hacer estos proyectos de intervención, ya sea dentro de su servicio social, ya sea dentro de un campo laboral, y es por eso que estamos utilizando estas. Además, que ellos observan todos los momentos de los proyectos de investigación que no son muy diferentes a los proyectos de intervención. En este momento podemos observar dentro de la tabla que también existen técnicas y son las mismas técnicas que ellos llevan a cabo dentro de sus proyectos de investigación. Por poner un ejemplo, donde nos enfocamos demasiado dentro del seminario fue en las historias de vida. Por el momento sería todo. Agradecemos a los compañeros que me están haciendo el favor de grabar, a la coordinación de sociología por tener la confianza en nosotros, a los directivos del instituto por permitirnos mostrar una parte de lo que son los seminarios dentro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención.